Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir esta noche un estudio, o mejor dicho, las charlas de introducción al estudio de la Sagrada Torá, que esta sería la parte número 4. Bien, para todos nuestros amigos que se encuentran por primera vez con este video, les queremos contar que tenemos una lista de reproducción donde cada tema va ordenado en la opción listas que usted puede encontrar en el canal. ¿Ya? Entonces, estamos en la parte número 4 de la introducción al estudio de la Sagrada Torá, que para la mayoría de las personas que no conocen esta palabra es de origen hebreo, como han visto en los otros videos, y que está haciendo referencia, ¿cierto?, a la Sagrada Escritura, a las sagradas enseñanzas. Porque eso es lo que significa Torah. Viene del verbo yará, que significa enseñar, dar en el blanco, ser una persona acertada, evitar equivocarse. Entrenamiento significa muchas cosas, encierra hartos misterios y secretos, y que la mayoría de las personas conoce, ¿cierto?, a la Sagrada Torá como la Santa Biblia. Ya hemos mencionado eso, y que por una parte tienen razón en decir que es la Biblia, pero por otra parte no tienen razón, porque la palabra Biblia, ¿cierto?, encierra solamente una definición que quiere decir el libro de los libros o mini biblioteca, y lo deja, ¿cierto?, como limitado a decir, bueno, la Biblia son un conjunto de libros, que es la palabra de Dios. La mística, por otro lado, estudia que la palabra Biblia, ¿cierto?, no es la palabra original, sino que la palabra es Torah. Y la palabra Torah significa enseñanzas y significa muchas cosas más. Y que no solamente son instrucciones que la mayoría de la gente piensa, que son instrucciones, ¿cierto?, enseñanzas, mandamientos, y que cualquier religión puede hacer su propio libro y catalogarlo como sagrado. Y obviamente usted me entiende a qué religiones me estoy refiriendo. Cada una tiene sus propios libros sagrados. Pero ¿cuál es lo que lo hace distinto de la Sagrada Torá? Que la Sagrada Torá, al tener, ¿cierto?, un lenguaje espiritual, como en este caso que son las letras hebreas, podemos descubrir que no son simples palabras, de que hay una matemática oculta, que hay un conocimiento del futuro, un conocimiento del pasado, del mismo presente, y que también energéticamente las letras de la Torá no solamente nos entregan una información con respecto a algún suceso ocurrido en el pasado y que sigue ocurriendo hoy día, sino que también es un verdadero mecanismo, es como que fuera, de hecho así lo plantean los místicos, un organismo viviente que podría a nosotros provocarnos incluso hasta el pánico y el terror de saber que cada persona tiene una parte en la Torá, que quiere decir que una parte de nuestra alma está impregnada en cada una de las letras. A ese nivel estamos hablando. Por lo tanto, matemáticamente tiene mucha correspondencia en poder definir nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos símbolos que por cada letra nosotros podemos observar en ella. No es solamente el texto que está relatando algo, sino que también puedo cambiar de posición de las letras para poder descubrir nuevas palabras, y eso es lo más impresionante de todo. Ahora, ¿en qué va a consistir esta charla? En que vamos a explorar, ¿cierto?, un poco de la investigación que hace el conocido erudito de la investigación académica de la Kabbalah. En este caso me estoy refiriendo a Gershon Scholem, y que él fue uno de los pioneros en la investigación de la mística hebrea y la Kabbalah, que algunos dicen que tiene una equivalencia, algunos dicen que es lo mismo, otros dicen es lo mismo pero al mismo tiempo no lo es,
en decir Kabbalah y mística hebrea. Hay hartas cosas que detallar y por lo mismo estamos pudiendo definir, ¿cierto?, en el canal algunos cursos que estamos haciendo esa selección ya para definir qué es lo que es cada una de las partes. Y cuando hablamos de la Torá o hablamos de la Biblia, la mayoría de las personas piensa que es un simple escrito, pero Gershon Scholem investiga acerca de qué pensaban los místicos acerca de la Torá. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar y que daría para mucho pensar. Ya no es un texto cualquiera, ¿sí? Entonces, en esta cuarta parte, en esta cuarta charla, vamos a comentar, ya solamente comentar, no vamos a hacer un estudio detallado de cada uno de los puntos, uno de los estudios que hizo Gershon Scholem. Si quieren saber más información, pueden encontrar, por ejemplo, en el curso de Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo, me parece que en el número 5, ahí aparece, ¿cierto?, algunos libros que mencionamos, donde este investigador se dedicó a poder buscar todas las respuestas, intentó poder hacer toda una investigación de cómo ve la Kabbalah las escrituras, ¿ya? Una cosa es que la religión, cada una tomó el libro sagrado y lo tradujo o lo interpretó a su manera, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay versiones de la Biblia que están en todos los idiomas, en inglés, en español, en chino, en alemán, y así en las diversas lenguas. Pero cada vez que ocurre eso de interpretar o traducir, hay un tema que hay que analizar, que muchas veces la Biblia tiene revisiones, tiene traducciones, y en cada traducción va a haber un cierto problema en poder definir qué es lo que significa una cierta palabra o un cierto contexto. Por eso que nosotros, al irnos al hebreo, podemos llegar a la fuente, y esa fuente atraviesa todo lo que es cultural en el tiempo y en el espacio, y que ninguna persona puede poner en duda en la antigüedad del texto, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, el texto más antiguo es el griego. No, es el hebreo, ¿ya? Que radica sus fuentes en el arameo, ¿sí? Pero con las letras hebreas, cuando nosotros las analizamos, vemos que los cabalistas encontraron en ella, en la Torá, ¿cierto?, lo que la gente conoce como Biblia, que hay tres principios, y en este caso Gershon Scholem investiga, ¿cierto? Este es una investigación de él, ¿ya? Gershon Scholem dice que él descubre que los cabalistas o los místicos, los Mekubal, basan, ¿cierto?, el estudio de la Torá en tres principios grandes. El primero, dice, el principio del nombre de Dios. Está diciendo que la Sagrada Escritura es el nombre de Dios. Y aquí vamos a comentar acerca de esto. El segundo principio de la Torá es que es un organismo viviente. Y un organismo. No son simples letras. No son simples historias como la gente lo puede definir. Sino que cuando uno explora y hay ciertas formas de interpretar el texto, vamos a descubrir que la Torá es como que si nos estuviera relatando eventos que a nosotros nos ocurren, e incluso puede predecir lo que nos podría pasar en el futuro. Este es un principio bastante fuerte, grande. Y el tercer principio, que es el de la infinita multiplicidad de sentidos de la palabra divina. Eso significa que la escritura no solamente tiene una interpretación, y aquí entramos a un tema más grande todavía, en que existe lo que es la revelación y por otra parte lo que es la interpretación de esa revelación. Entonces, nosotros podemos encontrar que
Muchas personas dicen, no, mi Biblia, de cualquier religión, dice, mi Biblia es la palabra de Dios y es la revelación. Sí, pero si tú te pones a pensar, cualquier persona inteligente podría escribir una palabra. Hay muchas personas que han escrito libros de filosofía, de moral y de ética, ¿cierto? Y cualquiera puede decir, bueno, este es sagrado este libro, y que desde ahora en adelante este va a ser el libro sagrado. A diferencia de la Sagrada Torá, es que tiene toda una matemática que no es de este planeta, y que si yo quiero saber si el texto fue manipulado, fácilmente yo empiezo a hacer un cálculo, letra por letra, una sumatoria, un mecanismo de búsqueda de palabras, de secuencias, y así como ustedes han visto en las charlas anteriores, la Torá tiene todo un sistema complejo de saber si fue manipulada o no, cosa que no se da con ningún texto, con ningún libro. La Torá tiene algo que se puede hacer con ella, unos métodos de interpretación, como el código Atbash, como la Temurá. También hay una que se conoce como el Seruf, que es la permutación. Encontramos que las letras, ¿cierto? Equidistantes, que es a cada 3 letras, a cada 2 letras voy tomando una letra, y así sigo explorando en todo el texto y me doy cuenta de que hay palabras que tienen relación. Gematría, también sacar el valor numérico de cada letra, y eso genera una confirmación de que la palabra está conectada con otras palabras que tienen el mismo valor numérico. Eso no se da en otras lenguas. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de estos 3 principios, tenemos que pensar en lo siguiente. Los cabalistas dicen que toda la Torá, con todas sus letras, sin espacio en blanco, estamos hablando del rollo de la Torá, es el nombre de Dios. Así lo plantea, ¿cierto?, el investigador Gershon Scholem, en que los cabalistas basan que la Torá en sí misma ya es un nombre de Dios. Y nosotros sabemos, o intentamos saber, que el nombre del Creador está compuesto por 4 letras hebreas, que son la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, cuando dicen que la Torá es el nombre de Dios, está hablando que en la antigüedad, desde el Génesis hasta Deuteronomio, todo el orden de letra es en sí la energía equivalente al nombre del Creador. ¿Qué quiere decir esto? Los que estamos estudiando, los que estamos entrando ya a temas más profundos de la escritura, nos vamos a dar cuenta que cada letra del nombre de Dios, que son 4, corresponde a un olamot, o sea, a un olam, a unos universos, y que, por ejemplo, la primera letra corresponde a un universo, la segunda letra del creador corresponde a otro universo, la tercera a otro universo, y la cuarta sería nuestro universo que nosotros conocemos por foto, ¿sí? El universo y todo el conjunto que está dentro de ese universo sería la última letra del creador. Estamos hablando que la Kabbalah considera que la escritura es un reflejo del mismo creador, de su mismo nombre, y que atrae, ¿cierto?, a todo un sistema divino, como que si fuera un sistema operativo. Para que usted me pueda entender, es como un Windows, ¿ya? Y que todo está energéticamente vinculado al nombre del creador. Es más, se atreven a decir los cabalistas que el orden de la Torá, de los 5 primeros libros, están no en un orden cronológico. Esto lo hemos dicho así, pero no lo hemos hablado como vamos a intentar hacerlo ahora. Nos enseñan los cabalistas que si supiéramos el orden, cómo van las historias, cómo van las parashot, las parashot significa las porciones de la Biblia, en el orden que corresponden, dice que sería capaz la persona de resucitar a los muertos. Esto no lo digo yo, esto no se me ocurrió a mí.
Esto está en la investigación que les dije anteriormente de Gershon Scholem, donde dice que los místicos sabían cómo iban los pasajes de la escritura ordenados, no cronológicamente, sino en el orden energético. ¿Qué significa esto? Que si la persona se pone a leer desde el Génesis hasta Deuteronomio en el orden que es desconocido para nosotros, dice que solamente con leer los 5 primeros libros, una persona tendría la capacidad de poder resucitar a un muerto. Así lo plantea. Porque cada letra, cada pronunciación es una energía que pertenece a una de las letras del nombre del Creador. Y aquí ya estamos entrando a un tema más complejo. Esto es solamente una charla, amigos, ¿ya? No es un estudio, es una charla. Estoy comentando solamente que uno de los principios de la Sagrada Torá es que tiene correspondencia con cada una de las letras del nombre de Dios. El Eterno, el bendito sea, con su nombre, que nosotros entendemos que también el nombre de Dios es un sistema divino que rige y controla muchos universos en paralelo, incluso nuestro universo. Todo energéticamente es el nombre del Creador y que la Torá sale del nombre del Creador. Eso significa que cada persona que estudia la Torá o la Biblia, cada persona que se entrega a estudiar, a investigar el texto, a leerlo una y otra vez, se está conectando al nombre divino, y no solamente al nombre, se está conectando a la energía del nombre del Creador. Claro, esto no es válido, por ejemplo, para una persona que toma la Biblia como cualquier libro. No, estamos hablando de los místicos que vienen a revelar que si una persona quiere estudiar la Torá, conectar su alma con ella, intentar hacer todo lo que dice allí, y que esto lo haga parte de su vida, inmediatamente las energías del nombre del Creador se van a impregnar en la persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, o quien sea que estudie la Torá o la Biblia. Eso significa que va a activar con solo estudiarla, y yo digo acá inmediatamente, el que estudia la Torá como corresponde, con el alma, con el espíritu, con la humildad, con la sencillez de que está leyendo algo que es de otro planeta, el Creador inmediatamente tiene una afinidad con esa persona, y esa persona recibe las energías del nombre del Creador, Yud Hei Vav Hei, y se impregnan en el alma. Por lo tanto, el alma de esa persona y la Torá se hacen uno solo. No así el que estudia, ¿cierto?, por saber, el que estudia solamente para enorgullecerse. Al contrario, hay una desconexión del alma con el nombre de Dios. El Eterno, el nombre del Creador, hermanos, tiene muchas pronunciaciones. Ya sería un tema ya aparte esto del nombre del Creador. Pero lo que plantea, por ejemplo, el investigador Gershon Scholem, es que los cabalistas decían que toda la Torá, desde el Génesis, desde la primera letra, hasta Deuteronomio, que termina con la letra Lamed, que es la palabra Israel, todo desde el Génesis, desde el Bereshit, hasta la última palabra de Deuteronomio, que termina con la palabra Israel, todo en sí es el nombre de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo el nombre de Dios? Todas las energías, hay energías que están en el mundo de la formación, otro del mundo de la creación, otro del pensamiento de la emanación, y que estamos hablando de los universos, no solamente del universo que nosotros hemos visto, ¿cierto?, o lo que la NASA intenta mostrar, o en las revistas de astronomía. Ese es uno de los universos, Estamos diciendo acá que aquel que estudia la Torá entra en el principio del nombre de Dios, que entra en la conexión con Él. Y hay un nombre, bueno, el nombre del Creador es un sistema divino también. ¿Qué significa sistema? Es como que fuera un sistema operativo
como un sistema que usted ve cuando prende el computador en la mañana, aparecen los iconos, empieza usted a ver las aplicaciones, el Office y qué sé yo, todo lo demás, el correo. Bueno, la Torá es exactamente lo mismo, que la persona que quiere interiorizar en ella, inmediatamente el alma es como que abriera, ¿cierto?, la computadora y abre el sistema operativo para poder empezar a trabajar o a explorar o a aprender o a estudiar. Exactamente lo mismo le pasa al alma, porque el nombre de Dios, como está conectado en los diferentes universos, la persona que ama la Torá y empieza a estudiar porque quiere conocer al Creador, y no es solamente estudio intelectual o académico, se va a unir al nombre del Creador. Y eso obviamente que le va a dar vida a la persona. El segundo principio de la Torá es que dice que es un organismo. ¿Qué significa? Que es algo viviente. Es energía. Cada vez que una persona recita o estudia o lee la Torá, la persona puede estar muy enferma, pero con el hecho de tener la intención de apegarse al nombre del Creador y a la energía de la Torá, inmediatamente esa persona puede recibir incluso hasta sanidad y una ampliación de mente muy grande. Ustedes han visto en el canal que de los textos de la Biblia que nosotros hemos estado estudiando, hay muchos secretos y siguen habiendo más secretos. Y eso es una enseñanza viva para nosotros. No es filosofía, no es algo romántico, como alguien dice, está romantizando el tema. No, no, esto es real, amigos. La Torá nos habla de eventos y predice eventos que nos pueden estar ocurriendo ahora mismo. Y también nos viene a explicar de cosas, de por qué hemos vivido lo que hemos vivido, y la Torá es un organismo viviente que está ligado al nombre del Creador. Si las porciones de la Biblia estuvieran en el orden que enseñaron los cabalistas, que así dicen ellos que se lo reveló Moisés, solamente una persona que escucha, o el alma escucha, puede llegar a resucitar. Pero el orden no lo conocemos nosotros. Nosotros nos imaginamos que el orden al que se refiere, ¿cierto?, la escritura es el orden que cronológico, pero aquí no está hablando de eso. Hay muchas cosas que están relatadas en el Éxodo y que continúan en el libro de Números y en Deuteronomio. Y hay muchas cosas que están, por ejemplo, en Levítico, que son mucho después de Números. Y hay algunos que dicen, mira, este tema debió haber partido con Génesis y después con Levítico, pero hay algunos que dicen, no, porque se está saltando la historia. Hay un orden que la Torá tiene porque trabaja con energías del universo, ¿sí? Y que el alma conoce que la Torá es la fuente de todo. Por eso que encuentra en ella paz, por eso que encuentra en ella tranquilidad. Cuando estudia la Torá se siente seguro, y es porque la Torá tiene una vibración. Interesante eso. Cuando hablamos que la Torá es un organismo, nos habla la mística que el Creador utilizó la Torá como instrumento, así como un constructor, como un arquitecto. Antes de construir una casa, necesita hacer los planos, tiene que medir. El Creador bendito sea, primero hizo los planos de todos los universos. ¿Y cuáles son esos planos? La Torá. Pero alguien dice, oiga, pero en la Torá solamente hay la historia de la creación, como que no entra en muchos detalles, y solamente entramos a entrar a los mandamientos y a la historia, ¿cierto?, de Moisés, y después terminan llegando a la tierra prometida y todo lo demás. ¿Sí? Eso es lo que la gente dice en una primera vista. Claro, la Biblia, por ejemplo, si tú lo puedes ver en el Génesis, no te dice y no te aparece, por ejemplo, los nombres de los árboles, ¿cierto? No dice, este árbol se llama tanto, este árbol se llama tanto. No, no aparece, pero en hebreo sí aparece. Y los que quieran,
les voy a recomendar un libro, si me dan un minuto, permítanme. Bien, hice una pausa para ir a buscar los libros. Por ejemplo, si alguien tiene dudas, ¿sí? Alguien tiene dudas de lo que estamos compartiendo, hay un material sugerido, ¿cierto? Que yo les dije que podía servir de gran ayuda y es uno de los que hace mucho tiempo atrás pudimos estudiar y todavía lo seguimos estudiando. Es este libro que se llama Los Códigos Ocultos de la Biblia. ¿Ya? No sé si lo puede ver ahí. Este libro puede ser de apoyo. Este lo compré hace muchos años. De Ediciones Obelisco, de Aaron Pollack y de Uri Trachtman. ¿Ya? ¿En qué consiste este libro? Este libro es un estudio, ¿sí? Donde revela que la Torá es un organismo viviente. ¿En qué sentido? En que revela que el Génesis, ¿cierto? No aparecen textualmente los nombres de los árboles, por ejemplo, que fueron creados por el Eterno, y que Dios le da la orden a la tierra para que produzca árbol fruto, que da fruto, porque así lo dice el texto. Pero en este libro muestra que los códigos de la Torá, en el mismo Génesis, muestra más de 25 nombres de árboles. Y eso ya es fantástico. ¿Qué significa? De que hay una lectura que nosotros no percibimos. Obviamente que no está en español, no está en alemán, no está en chino, no está en inglés. Está en hebreo. Por eso les digo, si ustedes quieren confirmar esto, o si pueden descargar este libro, ustedes vean como mejor les pueda acomodar, se van a dar cuenta de que la Torá es un organismo viviente que con el estudio del hebreo se puede verificar códigos y enseñanzas como hemos visto en las clases anteriores, en las charlas anteriores, y les recomendé, ¿cierto?, que puedan leer este libro, que hay muchas personas que no les gusta porque lo encuentran sensacionalista y un montón de cosas que dice que no se cumplieron. Yo diría que hay cosas que están escritas no para que se cumplan, sino para dejarlas en pausa. ¿Cómo así? Hay muchas cosas que el creador tiene en pausa. Por ejemplo, que si él va a mandar un castigo a cierto país, ese decreto está. Solamente falta que se active. ¿Y en qué consiste que se va a activar? O sea, ¿en qué consiste o en qué depende para que se active? Solamente del libre albedrío de la persona. Si hay un país que logró con su libre albedrío cambiar la balanza de la parte mala a la parte buena, el decreto queda en pausa. A eso me refiero. Claro, muchas personas dijeron, oiga, yo leí el código secreto de la Biblia y de hecho está el segundo volumen y de hecho hay un tercero que ese no lo tengo. El tercer volumen, este es el segundo, ¿sí? Acá tenemos el primero, el segundo y el libro que estoy sugiriendo que puedan buscar. ¿Qué ocurre? Que decía explosión nuclear en el año 2006. La gente que compró el libro estaba esperando que en el 2006 hubiera un cataclismo nuclear. ¿Sí? Como no se cumplió, dijeron ellos, entonces la Torá miente o los libros mienten, que Dios nos libre. Lo que no sabe la gente, que dentro de la mística hebrea, nosotros estudiamos que el Creador, bendito sea por siempre, tiene muchas veces decretos sobre un país o sobre una persona. Tiene los decretos listos para que se cumplan. Pero muchas veces el santo bendito espera que la persona cambie su actitud, su comportamiento. Inmediatamente la balanza cambia a favor de la persona y el decreto no le llega a la persona siempre y cuando la persona se mantenga. Si la persona se desvía, es probable que el decreto
que estaba en pausa se active. Y hay muchas cosas de los códigos de la Torá que se reveló como desastre nuclear en tal año, en el 2006, en el 2010, y un montón de cosas que la gente dice, yo compré el libro y estaba esperando que pasara y no pasó. Lo que tú no sabes, y lo que yo no sabía anteriormente, que el Creador ya escribió en su Torá lo que le va a venir a la persona, o al país, o a la nación, o al imperio, que no se ajusta para el lado del bien, sino que insiste en caer en lo abominable. Esos juicios están en pausa. Por eso que nosotros le llamamos a la Torá un organismo viviente, porque revela los pensamientos y parte de los pensamientos de cada persona, y también la voluntad del Creador y el propósito de Dios también ya está escrito en la Torá, porque el Creador, antes de crear todo, dejó un plano. Así como un arquitecto deja un plano y hace un plano de la casa y escribe todo lo que necesita para construir la casa, y después la construye basado en las medidas del plano o de los planos, como el arquitecto. Lo mismo ocurrió con la Sagrada Torá. Como un organismo viviente, el Creador, bendito sea, tomó lo que iba a hacer si el país o si la persona transgredía en ciertas partes. Si hay un país que se ha dedicado a asesinar niños, ya hay un decreto contra ese país. Y la pregunta es, ¿y qué pasó si ese país se arrepiente, o si las personas cambian su conciencia y ya de pronto ya no empiezan a asesinar niños, sino que empiezan a cambiar su actitud y empiezan a practicar el amor, el bien común? ¿Qué ocurrió? Que el juicio queda en pausa. Claro, un investigador de los códigos de la Torá va a decir, oye, voy a buscar unos códigos aquí, bomba nuclear, está en un texto ahí de los profetas de Isaías. Hasta con nombre, hasta con la hora, hasta con todo. Pero la gente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a decir, oye, pero esto no se cumplió. Momento, tú tienes que saber algo. Lo que el código está revelando es que hay un decreto, hay un juicio, pero no se ha activado todavía. Por eso es que nosotros le llamamos a la Torá un organismo viviente, entre muchas cosas más que dice. Y es que, por ejemplo, en este libro yo te puedo decir que, de hecho lo tengo marcado, mira. Habla acerca del virus SIDA. ¿Mm? Mira, en la página 73 hace referencia a Génesis capítulo 6, verso 12. En el Génesis capítulo 6, verso 12, aparece la palabra SIDA, pero en letra hebrea. No sé si lo puede ver ahí. No lo tengo puesto en la diapositiva porque esta enseñanza probablemente la empecemos a mostrar más adelante, porque esta es una introducción al estudio de la Torá solamente. Lo tengo marcado hasta con un separador. Y nos enseña que en el texto donde dice Génesis capítulo 6, dice así: y miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué palabras aparecen en el texto cuando se toman las letras hebreas del texto hebreo de este pasaje? Aparece en reiteradas ocasiones la palabra SIDA y la palabra HIV. Eso significa que está hablando de un virus. Alguien puede pensar y decir lógicamente, oye, pero el SIDA es un experimento, algunos dicen, no, es un experimento norteamericano. Otros dicen, no, es una enfermedad que vino porque alguien tuvo ciertas relaciones sexuales con un animal. Y dicen un montón de cosas. ¿Cómo se originó el SIDA? Dicen. Bueno, la Torá me viene a decir que el SIDA ya existía en los tiempos de Noé. Porque la Torá es un organismo viviente. Revela
lo pasado y lo futuro y lo conecta en un mismo tiempo, fuera del tiempo. Entonces, no lo estoy inventando, está acá en este libro, por si acaso. Y que obviamente en estas charlas que nosotros estamos haciendo y compartiendo con ustedes, obviamente que no lo hemos puesto en diapositiva, porque estamos solamente, como les dije, en la introducción. Nosotros necesitamos preparar el terreno para que la gente empiece a tomar la Torá sagrada, o la Biblia, como le llaman algunos, no como un simple libro. Y para eso nosotros tenemos que hablar muchas cosas de esto. Entonces, alguien se puede sorprender de decir, oye, pero la palabra SIDA ya estaba escrita en el libro del Génesis capítulo 12, ¿sí? Y es más, yo empiezo a ver acá que la palabra leucemia textual en hebreo, la palabra leucemia, dice que está en el capítulo 20 al 28 del Génesis. Entonces, esto está, en la página 71 de este libro. Se los recomiendo. Entonces, cuando tú dices, a ver, en un texto de cualquier otra religión, no te aparece acertadamente como con nuestra Torá. En los códigos secretos de la Biblia, que lo hizo este investigador Michael Drosnin, que, para qué te digo, que muchas personas dijeron que era un mentiroso, que era un estafador. Bueno, entonces, ¿cómo niegas que otros investigadores hicieron otro libro en otra época, en otro año, y vinieron a revelar otras cosas y a confirmar lo que este investigador Michael Drosnin hizo? Y aquí entramos nosotros a que si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, una supercomputadora cuántica y colocáramos los textos de la Torá, incluso hasta no necesito de tener una computadora cuántica, un computador, y así lo hice yo hace muchos años con un software, y que como tenía un procesador mucho más lento, como no existían los procesadores como lo existen hoy, estuve toda la noche que el computador estaba al rojo vivo, haciendo el cálculo matemático de encontrar ciertas palabras que yo le indiqué al software para buscar en hebreo, y me di cuenta que aparecía el nombre de un virus computacional. El nombre de un virus computacional en el texto de la Biblia. Entonces, alguien dijo, a ver, leo el código secreto de la Biblia de Michael Drosnin y él dijo que iba a venir una bomba nuclear no sé en qué año y no se cumplió. Te insisto, si yo tengo este software, ¿cierto?, y yo me pongo a buscar palabras y probablemente encuentre que dice bomba nuclear, ataque nuclear en tal fecha, yo no puedo hacer un escándalo y decir en el año tanto va a venir una bomba nuclear, y si no se cumple, pero es que están los códigos de la Torá. ¿Entiende esto, amigo? El Eterno ya tiene decretado todos los juicios que van a venir sobre un país, sobre una persona en particular. ¿De qué depende? Del libre albedrío de la persona. Nosotros, cuando estudiamos, y este es parte del tercer principio de la infinita multiplicidad de sentidos de la palabra divina, que no solamente existe el libre albedrío, también existe, ¿cierto?, la predestinación, ¿sí? Y aquí entramos a los problemas teológicos, la religión pelea, si estamos predestinados o si tenemos libre albedrío. Viene la mística y dice, los dos trabajan en paralelo, los dos trabajan juntos. Hay situaciones que yo no puedo manejar, hay situaciones que yo puedo manejar, hay situaciones que yo tengo que vivirlo sí o sí, y hay situaciones que
puedo cambiar y puedo revertir. Por eso que el tercer principio es el más grande y el más fuerte de todo, porque abarca el primer principio y el segundo principio de lo que tú estás leyendo. La infinita multiplicidad de sentidos que tiene la palabra divina es que la escritura está llena de los nombres de Dios y no solamente el nombre de Dios de 4 letras. El santo bendito tiene otros nombres y tiene otras energías que están dentro, impregnados en el texto bíblico. Segundo, la Torá es un organismo viviente. Miren, voy a ver en este momento si tengo marcado la parte de los árboles del Génesis. Aquí lo encontré. Página 54. Aparece trigo. Está esto en el libro de el Génesis, capítulo 2. Escúchame bien. Tú en español vas a buscar Génesis, capítulo 2, versos 8 y 9 solamente. Y no te va a aparecer cómo se llaman los árboles. Bueno, en el texto de la Torá que está marcado aquí, página 54, te habla que se descubren los nombres de los árboles. El trigo, la acacia, el cedro, el sauce, el tamarisco, el roble, el álamo, la canela, el almendro, masilla, el avellano, el olivo, el limón, el abeto. Y añade que en ese texto del capítulo que te acabo de mencionar, en el Génesis 2, versos 8 y 9, también aparecen escondida y codificada la palabra trigo, vid, uva, castaño, aloe, zarzamora. Y tú dices, ¿y cómo eso? ¿Cómo se puede dar? Solamente en hebreo con las letras equidistantes que están en las clases, o sea, las charlas anteriores. Amigos, amigas, estamos en un tiempo donde ya tenemos que empezar a mirar con otros ojos la palabra de Dios. No es solamente consejos de moral, no es solamente consejos de que hay que portarse bien, no. La Torá también revela, no solamente que me tengo que portar bien, porque sí tengo que hacerlo, sino que ya me revela eventos que pueden suceder y eventos que no pueden suceder, pero con lujos de detalle. Cuando yo veo Génesis o cuando yo veo el Apocalipsis, ya me habla la escritura de que van a venir ciertas cosas, pero son cosas muy generales. La Torá en hebreo revela detalles y hora, fecha. Pero todo eso, hay algunas situaciones que están con condicional, que va a depender de la decisión que nosotros hagamos o que tomemos. Así que, amigos, cuando hablamos acerca de los códigos de la Torá, no es porque lo leímos o lo buscamos en internet, ¿cierto? Y lo comentamos. No, amigos, aquí hay un trabajo de hace muchos años. Yo te digo, este libro me costó mucho encontrarlo. El volumen 3 no lo he podido encontrar todavía. Si el Eterno lo permite, podré tenerlo, pero si no, no importa. Tenemos el volumen 2. Y aquí, curiosamente, aparece sobre el atentado de las Torres Gemelas, con lujo de detalles. Ya estaba pronosticado y que estaba aquí en los códigos de la Torá. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos que la Torá, y usted ve que hay puras letras ahí, si usted marcara como zigzag, como que fuera un crucigrama, se daría cuenta que la Torá revela mucho más de lo que muestra. Así que gracias al Creador que vamos a ir de a poco, ¿ya? Vamos a ir de a poco. Si alguien o alguno de los hermanos y amigos que nos está viendo dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la posibilidad de obtener ese volumen o este tomo de los códigos de la Biblia o los códigos ocultos de la Biblia, te pedimos un poco de paciencia
porque intentaremos poder compartir lo que aquí hay escrito. Por eso que estamos haciendo esto. Primero, antes de entrar a las materias profundas, tenemos que hacer introducciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente después toma la escritura solamente para saber cosas del futuro. Y está bien, pero también al mismo tiempo puede que en algunas personas esto lo tomen para mal y que se dediquen a estudiar la Torá solamente para saber el futuro. Y eso se convertiría o pasaría a ser adivinador. La Torá, si me muestra el futuro, es para que yo evite situaciones. Para que yo tenga una madurez, un comportamiento. ¿Ya? Así que me gustaría que si tienes alguna duda o quieres saber algo, pudieras escribir en la caja de comentarios y obviamente que podríamos ver cómo puedes tú acceder a estos libros. Hay plataformas de libros en páginas virtuales y podrías consultar en alguna librería. Esta es de las ediciones Obelisco. Ediciones Obelisco. Este libro que acabo de mostrar, ya este lo compré hace muchos años atrás, y este también. Este es de la editorial Planeta. ¿Ya? Y este también, que es el segundo volumen. Amigos, todo esto intentaremos compartirlo con ustedes. Así que les pedimos paciencia, de verdad, estamos trabajando para poder entregar todas las herramientas que podamos en esta fecha y en estos tiempos. ¿Ya? Así que valore y aprecie el libro que tiene, la Torá. Estudie los mandamientos, dice, caramba, ¿qué significa entonces que la palabra sida aparezca en el Génesis capítulo 6 cuando habla de la corrupción del hombre? Me está hablando en detalle. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué puedo cambiar la energía? ¿Puedo cambiar la energía de esa enfermedad? ¿Qué tengo que hacer? Caramba, ya serían entrar a temas que anhelamos poder compartir, amigos. Hay juicios que se pueden revertir, eso es innegable. Pero hay otros que sí o sí van a ocurrir. Así que te pido que puedas compartir este video y bueno, investiguen. Acá nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a aportar con un grano de arena, vamos a compartir el material que tengamos disponible para poder compartirlo con ustedes, ¿ya? Así que un abrazo, unas bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.